Saludos a ti, Dios Madre, nuestro Cristo inmortal. Honor y gloria a tu poderosa manifestación. Todo lo que respire, alabe a Melquisedec Lisbeth. Aleluya. Al único y sabio Dios, nuestra Salvadora, Cristo Lisbeth, sea la gloria y majestad. Somos las primicias que creemos en la venida de Cristo Lisbeth, estableciendo así su poderoso reino en nuestra mente, sentándonos juntamente con ella a la diestra del Padre Melquisedec. Saludos a tus primicias perfectas, Jimmy Devin, que han honrado y obedecido a Dios Padre y a Dios Madre Melquisedec Lisbeth, y a todos los que han cumplido este primer mandamiento que tiene la promesa de vida eterna o inmortalidad. Dándole seguimiento al tema que la muerte de Cristo María fue un asesinato y no un sacrificio por la humanidad, tenemos evidencias incuestionables, ya que no solo lo hicieron con Juan el Bautista y Cristo María, sino también con sus hijos, los que profesaron su doctrina. En el libro de los Hechos tenemos más evidencias que documentan lo dicho por Cristo Lisbeth respecto a este tema, mismas que denuncian a los escribas mentirosos que trastocaron la Biblia. Para el caso, cuando Pedro predicó en Jerusalén, identificó la muerte de su maestra. Leamos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su sierva, Jesús, María, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien cuando Pilato quiso soltarla, ustedes no lo permitieron. En vez de pedir la libertad de aquella que era santa y justa, ustedes pidieron que se soltara a un criminal, y así mataron ustedes a la que nos lleva a la vida. Hablando de esa santa y justa, el mismo Moisés profetizó que se levantaría un profeta de entre el pueblo de Israel como él. Se refería a Cristo María, ya que todos los profetas desde Samuel habían profetizado de esos tiempos donde ella se manifestaría como la esposa de Dios en sus dos dispensaciones. Como hemos señalado antes, la clase religiosa de ese tiempo fue la responsable directa de asesinar a Cristo. Por eso los sacerdotes judíos se empecinaron en parar todo lo que tenía que ver con ella, aún después de haber sido asesinada. El sumo sacerdote y los líderes religiosos estaban tan decididos a hacer desaparecer su nombre y su mensaje que obligaban a los apóstoles, a Pedro y a Juan, a callar, a la cual éstos nunca obedecieron. En la persecución de los apóstoles, Anás y Caifás actuaban juntos. Hablando del sumo sacerdocio, recordemos que desde el tiempo de Moisés ese cargo fue algo hereditario, que quedó en manos de los hijos de Aarón, quien fue el primer sumo sacerdote designado por Melquisedec Lisbeth. Tenían la obligación de ser jefes espirituales del pueblo, velaban por la correcta administración del culto. En su oficio celebraban anualmente el gran día de expiación, ofreciendo primero un holocausto por sí mismos y luego una ofrenda expiatoria por el pueblo. En la era de Cristo María, ese cargo estaba en mano de gente con apariencia de piedad y corrupta, oficio que se había degenerado de tal manera que tomó otro rumbo en el ejercicio de sus funciones. Para el caso, el sumo sacerdote Ananías era codicioso, orgulloso y sin escrúpulos. La historia narra que éste enjuició a un hijo de Cristo María, a Pablo, acusándolo ante el gobernador Félix. Luego trataron de extorsionarlo y de asesinarlo. El mismo Pablo, conocedor de la ley, sabía que los sacerdotes eran falsos servidores de Dios, ya que a uno de ellos le llamó pared blanqueada o hipócrita. Obviamente este servicio en el tiempo de Moisés era respetado, ya que no se permitía una injuria, ofensa, porque ellos representaban a Dios Melquisedec Lisbeth. En el siglo I, estos sacerdotes tenían mucha influencia política. Para el caso, el sumo sacerdote Anás consiguió que tras él obtuvieran el oficio del sumo sacerdocio sus 5 hijos,
además de su yerno Caifás, el asesino intelectual de Cristo María. El sumo sacerdocio era un cargo vitalicio y hereditario que lo ejercían estos lobos vestidos de ovejas. Estas serpientes religiosas reunían las características mencionadas en la parábola de los labradores malvados que Cristo enseñó y en la cual ellos se sintieron identificados. Empecemos leyendo una de las tantas maquinaciones de estos hombres. Ahí estaban también Anás, que era el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Ordenaron que le llevaran a Pedro y a Juan, y poniéndolos en medio de ellos les preguntaron: ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes estas cosas? Pedro les contestó: ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Cristo María, la misma a quien ustedes crucificaron. Este Jesús, la esposa de Dios, es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. En ninguna otra hay salvación de la muerte física, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos. Así que los sacerdotes vieron su valentía, siendo hombres sin estudio, pero aún así tramaron callar a los seguidores de Cristo María por envidia, ya que el pueblo los seguía en gran número. Leamos. Entonces los mandaron salir de la reunión a los apóstoles, y se quedaron discutiendo unos con otros. Decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres, hijos espirituales de Cristo María? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa y no lo podemos negar. Fue entonces que en concilio los sacerdotes tramaron y dijeron: pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen del nombre de Jesús, María, a nadie. Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús, la esposa de Dios. Luego de esto, los apóstoles dejaron bien clara su postura. Piensen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerle a ella. Así que los apóstoles siguieron con su mismo accionar pregonando a Cristo María. Veamos esta profecía. ¿Por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su escogida, el Mesías, la esposa de Dios. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí, en esta ciudad, con los extranjeros, los gentiles y los israelitas, contra su santa sierva Jesús María, a quien escogiste como Mesías. Veamos el cumplimiento profético de esa conspiración entre estos dos gobernantes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si la mujer, Jesús María, era Galilea. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, la remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces Herodes, Antipas, con sus soldados la menospreció y encarneció, se burlaron de Cristo María, vistiéndola de ropa espléndida, con ropas lujosas como de reina, y volvió a enviarla a Pilato. Obviamente la vistieron de ropa más elegante por ser una reina, aunque ellos lo tomaron de forma burlesca, ya que le decían Jesús, la reina de los judíos, y lo otro era por ser una mujer, ya que a un reo varón no lo tomarían con tanta importancia. Esa conspiración o maquinación para matarla fue a tal extremo que los mismos judíos que la oyeron predicar que era lícito dar el tributo, los impuestos, luego la acusaron de lo contrario. La evidencia dice: todos se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. En su presencia comenzaron a acusarla diciendo: hemos encontrado a esta mujer alborotando a nuestra nación. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador,
y además afirma que ella es el Mesías, la reina. Como no hallaron de qué acusarla, ya que era inocente, pues inventaron eso de no pagar los tributos, queriendo hacerla ver mal ante las autoridades romanas, y así poder acusarla de sedición, o sea, de rebelión. Pero la historia es otra, ya que tenemos evidencias que Cristo María jamás se rehusó a pagar los impuestos. Escrito está: después de esto los fariseos fueron y se pusieron de acuerdo para hacerle decir a Jesús María algo que les diera motivo para acusarla. Danos pues tu opinión. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano, a César, o no? Jesús María, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo: hipócritas, ¿por qué tienden trampas? Enséñenme la moneda con que se paga el impuesto. Le trajeron un denario y Jesús les preguntó: ¿de quién es esta cara y el nombre que aquí está inscrito? Le contestaron: del emperador. Jesús les dijo entonces: pues den al emperador, a César, lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Cuando oyeron esto, se quedaron admirados y dejándola, se fueron. Veamos otra evidencia del accionar de estos falsos religiosos, ya que se adjudicaban toda la autoridad para interpretar la ley y de enseñar al pueblo a su propia conveniencia. Veamos lo que pasó. Nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada relacionado con esa mujer. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con esas enseñanzas y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de esa mujer. Pedro le respondió: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, hecho ocurrido 2000 años después, no en ese tiempo, la misma que a quien ustedes mataron colgándola en una cruz, a Cristo María. Ellos, los sacerdotes, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Gracias a la segunda venida de Cristo Lisbeth, es que ahora sí podemos ver claramente la mentalidad asesina de estos sacerdotes, ya que ellos estaban para servir a los demás, no para hacerle daño, mucho menos matar a un ser humano por pensar distinto a ellos. La ley de Moisés determina claramente que no se debe matar, y estos sepulcros blanqueados obviamente tenían que cumplir eso, ya que eran celosos en guardarla, pero hacían todo lo contrario. Estos líderes eran unos criminales, ya que dieron muerte a todos aquellos que pusieran en peligro su bienestar y su vida holgazana llena de privilegios, veneraban más sus costumbres y tradiciones que la misma palabra de Dios. Veamos lo que Pablo escribió a la congregación de Tesalónica. Estos judíos mataron al Señor, Jesús María, como antes habían matado a los profetas, y nos echaron fuera a nosotros. No agradan a Dios y están en contra de todos. Otro acto condenable es el que encontramos en el asesinato de Esteban, uno de los 7 diáconos de la congregación de Jerusalén, que estaba para ayudar en el servicio de los demás en el tiempo de los apóstoles. Leamos: pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón pagano. Siempre están en contra del Espíritu Santo, Cristo María. Son iguales a sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquella que es justa, la esposa de Dios. Y ahora esta justa ya ha venido. Ustedes la traicionaron y la mataron. Ustedes, que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecen. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron sus dientes contra Esteban. Pero ellos se taparon los oídos, y dando fuertes gritos, se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Claramente vemos cómo Esteban identifica a estas víboras religiosas antes de su muerte. Veamos estos puntos. 1. Los llamó tercos, o sea, de dura cerviz. 2. Eran iguales a sus antepasados que mataron a los profetas. 3.
sus antepasados mataron a los que habían hablado de la venida de Cristo, la esposa de Dios. O sea que desde antes se venía tramando ocultar su nombre, su función y su sexo. 4. Los identificó como traidores desleales. 5. Identificó directamente a esa generación como asesina de la esposa de Dios. Y 6. Eran hipócritas, ya que recibieron la ley de Dios, pero no la obedecían al no cumplirla, ya que la ley dice, no matarás. ¿Qué dice la Escritura sobre esa mala generación? He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el pozo que hizo caerá. Fue tanto el odio contra Jesús el Cristo que cuando ella fue presentada ante Poncio Pilato, toda la turba agitada por los mismos religiosos envenenados y llenos de envidia, ellos persuadían a la multitud para que la mataran, y el pueblo, avivado por estos, proclamaron su condena. Leamos. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos, el pueblo, gritaban aún más diciendo, sea crucificada. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de esta justa, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato le dijo justa a Cristo María, ya que su esposa antes le había dicho. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con esa justa, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de ella. En otra versión se lee así, no te metas con esa mujer justa, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya. ¿Acaso no iba a ser horrible, espantosa esa muerte tan brutal donde asesinarían a una mujer embarazada? Las Escrituras narran que le dejaron el rostro desfigurado, haciéndole grandes surcos en su espalda por los golpes y los azotes, por el ensañamiento bestial e inhumano que se le hizo a su cuerpo por culpa de estas víboras religiosas. Dios mismo lo profetizó, que fue algo espantoso, fue un acontecimiento tan sanguinario e injusto. Escrito está, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, Cristo María. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo, su esposa? Obviamente a Dios Padre le dio ira que asesinaran a su amada esposa, ya que esa muerte se pudo haber evitado. No curaron sus heridas como lógicamente lo haría un médico, sino más bien se ensañaron contra ella hasta matarla. Escrito está, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Esa generación tuvo la oportunidad de dejar libre a Cristo María, ya que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo sabían de su inocencia, pero la envidia los mató. El mismo Pilato en repetidas ocasiones la quiso soltar, pero el pueblo agitado por los religiosos se condenaron al sentenciarla a muerte. Veamos otra evidencia. Entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenada, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Proféticamente se escribió que esa muerte fue un cruel asesinato. ¡Ay de mí! Me van a matar los asesinos. Pero el mundo religioso actual recuerda ese asesinato con orgullo y le llaman la pasión y muerte de Cristo, cuando en verdad fue el tormento espantoso de su muerte. Ya evidenciando toda la verdad que quisieron ocultar durante siglos, la poderosa llegada del Cristo inmortal, Cristo Lisbeth, abre el telón y da a conocer los sucesos tal y como ocurrieron, con la verdadera interpretación y la intención con que se llevaron a cabo los mismos. Para el caso, todo el accionar ministerial de Cristo en el siglo I
Estuvo plagado de enemigos, conspiraciones, traiciones, mentiras, engaños, maltratos, burlas, menosprecio y falsos testigos en su contra. Nada favorable para una mujer que, además de luchar contra las creencias religiosas de su tiempo, encima tenía que bregar con una cultura altamente machista y de dura cerviz. Concluimos diciendo lo que jamás ninguna escuela de interpretación ni denominación ha podido explicar, sino solamente la maestra Cristo Lisbeth en estos postreros días. Todo lo que se conoce hasta ahora sobre la muerte de Cristo ha sido un encubrimiento alevoso, mentiroso, nada que ver con la realidad ocurrida en ese madero hace 2000 años, donde se nos planteó erróneamente una muerte por la vía del sacrificio voluntario para encubrir un vil asesinato. Ahora sabemos que fue una redención ficticia, así como una salvación espiritual inexistente, porque toda esa generación no creyó en Cristo María, fue condenada. Por lo tanto, los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz, Cristo María, vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Por eso nadie de esa generación vive hoy. Nadie se salvó de la muerte física, ya que no hay vida después de la muerte. Aborrecieron la corrección, anduvieron vagando en sus mentes, no entendieron. Por lo tanto, toda esa perversa generación se ve reflejada en las 7 cosas que aborrecen nuestros padres Melquisedec, Cristo Lisbeth. 1. Los ojos altivos. 2. La lengua mentirosa. 3. Las manos derramadoras de sangre inocente. 4. El corazón que maquina pensamientos inicuos. 5. Los pies presurosos para correr al mal. 6. El testigo falso que habla mentiras. Y 7. Y el que siembra discordia entre hermanos. A Dios Melquisedec Lisbeth nada ni nadie lo toma por sorpresa. Ya sabían el guión de la película. Interpretando las figuras de la Biblia, ahora podemos afirmar que ya estaba profetizado que ese vaso, ese cuerpo, esa vasija, Cristo María, iba a ser destruida, moriría y no resucitaría. Ellos hacen como ellos quieren. ¿Quién ha corregido al señor Melquisedec Lisbeth o quién le ha dado instrucciones? ¿Quién le dio consejos y entendimiento? ¿Quién le enseñó a juzgar con rectitud? ¿Quién lo instruyó en la ciencia? ¿Quién le dio lecciones de sabiduría? Amada Madre y Dios Cristo Lisbeth, tú eres la esposa de Dios, el árbol de la vida que jamás verá la muerte. Solo en ti se efectúa la resurrección espiritual, ya que tu muerte en la mente abrió el camino hacia el reinado de la inmortalidad. Tus árboles de justicia, plantío de Melquisedec Lisbeth para tu gloria, Luis Marisela, Germán Delia y Hernán Andrade. Con temor reverente, honrado en ser tu hijo, Héctor de Melquisedec Lisbeth.